Aquí estamos para toda la República Dominicana y el mundo. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Nuestra nación fue sacudida con una nociva y perniciosa creencia que dice que un cristiano nacido de nuevo, regenerado, justificado, santificado, por la fe glorificado, tiene la posibilidad de quitarse la vida. El programa de hoy será destinado en su totalidad a presentar defensa de la fe una vez dada a los santos, quedando este programa como testimonio fehaciente para aquellos que se han desviado de una doctrina esencial del Evangelio del Señor Jesucristo, la doctrina de la justificación por la fe. El programa de hoy bien podría ser calificado como un programa urgente o un programa apremiante, y diría más, un programa con connotaciones no solamente locales, sino con connotaciones universales. Antes de iniciar esta exposición, para que usted vaya preparando su corazón, les vamos a dejar con bellísimas imágenes musicalizadas de nuestro país. En espíritu de oración, pídale al Señor iluminación. En espíritu de oración, pídale al Señor luz. En espíritu de oración, pídale al Padre amante que por su espíritu traiga liberación. Es nuestro deseo que toda persona que estuvo en aquel lugar y toda persona que allende los mares escuchó y vio lo que allí pasó, pues escuche también esta exposición. Les dejo con esta pausa musical y con estas imágenes bellísimas de nuestra nación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es nuestro programa especial. Es la respuesta a una situación que se ha suscitado no solamente en el campamento cristiano, sino que también ha afectado a los que están en la esfera de la gracia y, por qué no, también ha afectado la conciencia de toda una nación, y no solamente de toda una nación, ahora con la magia de la internet, de todo el mundo, de todo el mundo. Cuando era muy joven y estudiaba teología en el seminario o colegio pastoral, se me enseñó que las doctrinas esenciales o fundamentales son como un engranaje. Si falla una doctrina, entonces todas las demás son perjudicadas. Un piñón se afecta y el engranaje, ¿por qué no?, se detiene. Antes de desglosar la situación y enterar a la nación de lo que pasó allí y enterar al pueblo de Dios, orientar al pueblo de Dios de lo que pasó allí y de lo que está pasando en el mundo, porque no fue solamente en aquel lugar o no ha sido en aquel lugar solamente, sino que esa enseñanza yacía, estaba soterrada y a Dios le plujo sacarla a la luz. Pero para cuidar conciencia, para guardar corazones, es pertinente que hagamos las siguientes salvedades. En primer lugar, todas las cosas expresadas en la siguiente exposición serán en un contexto de amor y en busca de un arrepentimiento sincero en hombres de Dios que por muchos años han sido fieles a la palabra de Dios. En segundo lugar, el desvío doctrinal ha sido público y altamente contaminante. En tal virtud, la reprensión y amonestación deben de ser pública y descontaminante. Si en la justicia terrena así se estila, cuanto más en la justicia y la ética del reino de Dios. En tercer lugar, callar para nosotros es sencillamente otorgar. Eso es un principio de derecho universal. Si callamos, seríamos cómplices de esa perversa herejía y al mismo tiempo seríamos responsables ante Dios. Es mejor temerle a Dios y no a los hombres. Escuche usted lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno. En cuarto lugar, ser piedra de tropiezo es uno de los pecados más graves en las Escrituras. Estos hombres de Dios probablemente, sin proponérselo, han sido de piedra de tropiezo para no pocas personas. Repito, han sido de piedra de tropiezo para no pocas personas. Y dice la Biblia en Mateo 18:6, y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase el cuello en una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Las redes sociales ahora mismo tienen un poder. En Egipto, por ejemplo, hicieron que un estadista cayera. En los Estados Unidos se dice que la victoria del presidente Barack Obama se debió en gran medida a la influencia de las redes sociales. Esto llama nuestra atención. Debemos de tener mucho cuidado de lo que decimos desde un púlpito, pero al mismo tiempo ese púlpito con una cámara y con audio, transmitiendo al mundo entero. Y más si es un espectáculo o un evento glorioso de grandes dimensiones. En otro sentido, y como una salvedad también, es bueno que mis compatriotas, mis hermanos en la fe, entiendan que todos somos vulnerables a descarriarnos doctrinalmente. Escuche bien, todos somos vulnerables a descarriarnos doctrinalmente. El que esté firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Hoy me ha tocado a mí la difícil tarea de llamar a estos hombres a retornar a la sencillez y pureza del Evangelio. Mañana podría ser yo el que públicamente sea amonestado. Solo le pido a Dios que me dé humildad para reconocer mi pecado. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un reloj de pulsera, pues podría dar una hora inexacta y no perjudica a nadie. Pero como decía el célebre pastor inglés Spurgeon, un reloj de parque que da la hora a todo el que pasa por allí, descontrola en lo que tiene que ver con el tiempo a toda una ciudad. Es mi más profundo deseo que todo el que estuvo en ese lugar o se expuso allende los mares pueda entonces escuchar esta exposición. De paso, le digo a mi nación y a toda América Latina y al mundo que en los próximos meses saldrá un libro de nuestra autoría desarrollando más ampliamente los conceptos expresados en esta exposición o réplica. Comencemos entonces por la conclusión. Sí, comenzando por la conclusión. Y antes de comenzar por la conclusión, añadir algo más. Soy amigo del anfitrión, pero mi amistad con Dios va primero. No ignoro el riesgo de hacer esto, pero estoy dispuesto a ofrendar, si fuese posible, mi vida por esta verdad. Por dos razones: la gloria de Dios y por muchas vidas que pueden ser motivadas al suicidio. Entonces, comencemos con la conclusión. Es extraño, ¿verdad? Comenzar una exposición con la conclusión. Es extraño, pero no es nuevo. En el Salmo 73, el salmista Asaf comenzó con una conclusión. Él dijo: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa fue su conclusión. Y luego narró su experiencia, su triste experiencia. Estuvo a punto de descarriarse. Por poco se iba a destruir, se iba a deslizar, iba a caer de espalda, iba a ser fulminante, pero entró en el santuario de Dios. El asunto es que él comenzó con una conclusión, que todo el mundo supiera que en lo que tiene que ver o en lo que tenía que ver con su narrativa, él tenía en su corazón la persuasión de que Dios es bueno. Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Bueno, la conclusión de esta exposición es la siguiente. Veo al anfitrión del evento y a sus dos invitados arrepentidos. Lo que estoy comunicando al pueblo de Dios y a mi nación, ya se lo dije al anfitrión del evento, se lo dije en privado.
El martes pasado, a las 5:30 de la mañana, antes de este amigo salir a los Estados Unidos, y respondiendo a una llamada que me había hecho el lunes, hablamos por teléfono y le dije precisamente esto, que lo veía a él ante la dimensión de esta doctrina arrepentido y al líder del norte, al predicador del norte. Veo al pueblo de Dios y en especial a las iglesias que estuvieron en ese magno evento, humilladas, confesando sus pecados. Veo un glorioso despertar, con una gran pasión por las almas y un verdadero respeto a la vida. Veo un pueblo con una gran expectación de la santidad y la justicia de Dios, mostrando repudio al pecado y con un vivo celo por la gloria de nuestro gran y noble Creador. Veo a la República Dominicana y a América Latina con más influencia del pueblo de Dios en asuntos seculares. Veo a los teólogos del norte siendo más consistentes. Veo a los teólogos del norte siendo más consistentes con sus creencias y sus conductas. Habiendo dicho esto y quedando claro, entonces comencemos analizando detenidamente la respuesta dada a alguien, la respuesta con relación al suicidio en el cristiano. Estos hombres de Dios expresaron lo que bien creían. Ellos bien pudieron haber dicho, nosotros hablamos según creímos y valoramos esa honestidad. Así se lo dije temprano en la mañana a mi amigo, cuando él me dijo, Willy, yo tenía que responder de acuerdo a lo que yo creo. Y digo, te felicito. Sin embargo, no hay razón y óbice para que se mantenga en el error y para que estos hombres se mantengan también en el error. Observemos aquí algo interesante. Y esto es un comentario de cómo opera el cerebro humano. El cerebro humano no tiene la capacidad de asimilar e interpretar en su debida dimensión todo lo que se dice. Usted va a una conferencia y usted escucha muchas cosas, pero hay cosas que se pasan porque su cerebro no puede absorber, no puede procesar. Es más, el cerebro interpreta y hasta aplica de manera inadecuada. Por eso el Señor dijo, mirad bien cómo oís. No solamente tenemos que tener cuidado cómo hablamos, sino también cómo oímos. Hay personas que pudieron haber escuchado algo que no era. De ahí la importancia, entonces, de transcribir. En nuestro caso, transcribimos completamente la respuesta dada por el anfitrión, por el primer expositor del norte y por el segundo expositor del norte, ambos teólogos. El método en nuestro análisis fue el método analítico, que es un método científico. ¿De qué se trata? Bueno, de descomponer el conocimiento, de fraccionar o fragmentar el conocimiento y estudiar parte por parte, ¿verdad?, para sumar el todo. En ese sentido, entonces analizamos parte por parte lo que estos tres hombres de Dios dijeron ese día. Observamos algo, no juzgamos motivaciones y de ninguna manera interpretamos cosas subjetivas. Las interpretaciones son de acuerdo a los recursos y principios de la ciencia y el arte de la hermenéutica. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Aplicamos en lo que tiene que ver con este análisis lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos? A ver la Biblia como un todo. Y cada texto de la Biblia debe de ser interpretado a la luz de toda la Biblia. Y no se puede sacar un texto de su contexto. No se puede distorsionar la Biblia. De ninguna forma un escrito o una prédica o una exposición o una respuesta. Es decir, que lo que ustedes van a escuchar a continuación es el resultado de un estudio analítico, sobrio, sin apasionamiento, con toda parsimonia, que es uno de los requisitos de un verdadero estudioso de la Biblia y de un estudioso de cualquier cosa. Algunos de los televidentes que están viendo este programa ahora y aquellos que a través de las redes sociales puedan estar viendo esta exposición y escuchando esta exposición, no sepan del impacto que ha causado en la comunidad cristiana las sorpresivas declaraciones de tres hombres de Dios tocante al suicidio.
pensamos que los seguidores de esta escuela o corriente de pensamiento, con toda seguridad, no se sentirán mal porque le digamos al público en general y al mundo en qué consiste esta doctrina, ya que como norma el cristiano, al igual que Pablo, se siente orgulloso de su doctrina. Es decir, que partimos del punto de que estos hombres de Dios se sienten orgullosos de la doctrina que están profesando y que están proclamando, y ahora sus seguidores con más vehemencia. Y las redes sociales dan testimonio de esto. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Nos imaginamos que estos hombres y los que así creen dirán lo mismo con relación a esta doctrina, que no se avergüenzan de esa doctrina. Ellos no se han retractado, antes lo han afirmado y sus seguidores lo han hecho, hemos dicho ya, con más vehemencia todavía. Quiero destacar nuevamente, las evidencias están en las redes sociales. La doctrina presentada por estos tres hombres de Dios es la siguiente. Veamos la pregunta en cuestión. La pregunta fue, si alguien que se suicida podría ir al cielo. Voy a agregar entonces, dice el anfitrión, si piensas que un cristiano puede cometer suicidio. La respuesta de Lawson dice, si una persona que comete suicidio es un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Esa fue la declaración. No hizo salvedades, no introdujo, no. La declaración tácita. Si una persona que comete suicidio es un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Así lo dijo él. Su fundamento, en segundo lugar. Dice él, todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado tan horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante, no obstante Jesús dijo, no perderé a ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán. Bueno, hasta ahí podría haber confusión, mucha confusión. Veamos la salvedad de Lawson. Dice, de ninguna manera apoyamos ese pecado, no obstante Cristo es mayor. La pregunta que tengo para esto es, ¿debería un pastor tan siquiera pensar que su auditorio podría imaginarse o pensar que un hombre santo de Dios está promoviendo el suicidio? Para nada. Pero él dejó la conciencia cargada de su auditorio y quería descargarla y quería cuidarse. Dice, yo no soy promotor del suicidio, no vayan ustedes a pensarlo. Bueno, pues lo está disimulando muy bien, ¿no? A lo mejor no lo hiciste intencionalmente, y creo que no lo hiciste intencionalmente, pero esa reiteración y esa salvedad es sumamente peligrosa. De ninguna manera apoyamos ese pecado. ¿Y quién puede pensar que un pastor apoya el pecado del suicidio, o el pecado del aborto, o el pecado de la homosexualidad, o el pecado del homicidio? Nunca. Somos pro vida por todos los lados. No obstante, Cristo es mayor. Ahora escuchemos la respuesta de John MacArthur, quien no se quedó tranquilo. Yo añadiré esto, dice él, ¿puede un cristiano desanimarse? En su retórica dice sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprima? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda esperanza? Claro. Y esto con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio, oiga como lo reitera, fue perdonado de manera completa en la muerte de Jesucristo. ¿Qué hubo ahí? Aplauso. Todo el mundo aplaudió. ¿Por qué aplaudieron las personas? Bueno, por la capacidad de oratoria que tiene este expositor. 50 años. Y no solamente la capacidad oratoria, la capacidad apologética. Es un hombre que se ha pasado toda la vida defendiendo la palabra de Dios y defendiendo algunas doctrinas esenciales para el movimiento conservador. En tal virtud es un maestro que sabe cómo conducir la retórica para llegar a una conclusión y mover la excitación del pueblo. Aplauso de todo el mundo. Bueno, hubo una pausa allí, lógicamente, una indignación de muchas personas, incluyendo la mía, la de mi familia, la de mis hijos, la de personas sensibles que nunca habían oído esto, porque el instinto natural dice que no es posible que una persona se arranque la vida, y si se arranca la vida hay algo extraño no normal, y no de Dios, por cierto,
y no de Dios, por cierto. Entonces el anfitrión aclaró y enfatizó de una manera consistente lo que dijeron los pastores del norte. Esa palabra subráyela, la palabra consistente. En otras palabras, el anfitrión tenía conocimiento de esta doctrina, sabía de esta doctrina y ha aplicado esa doctrina, pero yo no lo sabía. Yo había escuchado, pero no lo sabía como confesión de parte. Y cuando yo no escucho de confesión de parte, mejor no opino. Prefiero mejor escuchar, porque en derecho hay un principio. A confesión de parte, un principio relativo, ciertamente. A confesión de parte, relevo de pruebas. El anfitrión admitió la confusión. ¿Qué significa la palabra confusión? Confusión es disminución de la actividad de la conciencia. Escúcheme. Confesión es disminución de la actividad de la conciencia. Acción y efecto de confundir, es decir, perturbar, desordenar. El anfitrión se dio cuenta que había confusión en el ambiente. Claro que había confusión ante una situación como esta. Él se expresó de la manera siguiente. Evidentemente, a una de las preguntas que contestamos, se incluye, durante el tiempo de preguntas y respuestas, causó mucha confusión entre algunos de ustedes, entre algunos, me incluyo yo, y probablemente lo hizo porque estas cosas ocurren cuando nosotros tenemos cierta, no importa si soy yo u otra persona, nosotros tenemos ciertas concepciones preconcebidas. Y la primera vez que yo oigo algo, eso me lo puede aplicar a mí, dice el anfitrión. Incluso si algo es distinto a lo que yo había preconcebido, independientemente de que al oído sea verdad o no, nosotros tendemos a reaccionar. Esa es nuestra tendencia de la naturaleza humana. Muchas veces la reacción primaria, dice él, no es buena. Bueno, ante un asunto humano, sí reaccionamos así, que es antinatura. La confusión en muchos se debió a una creencia previa. Por ejemplo, el testimonio de un miembro de IBG que fue confundido es el siguiente. Se me salió lo que usted me enseñó, así le dijo a su pastor. Lo que usted me enseñó y me ha enseñado. Y se me entró lo que el pastor fulano, es decir, el anfitrión, dijo. ¿Usted ve? A eso se llama renovación, pero una renovación perversa. El expositor partió de las concepciones preconcebidas en el sentido de que dijo que eran erráticas. Y si no lo dijo textualmente, lo insinuó. Sin embargo, como veremos más adelante, esas concepciones que él entendía como erráticas, porque esas concepciones había que cambiarlas, es decir, que yo crea que un cristiano nacido de nuevo no tiene la más mínima posibilidad de quitarse la vida, un justificado, un glorificado. Eso es algo natural, eso es algo natural que pone el Espíritu Santo, pero para el anfitrión eso es algo preconcebido. Más adelante veremos que esas concepciones, esas ideas preconcebidas, esas creencias preconcebidas son bíblicas, y escúcheme, la República Dominicana y el pueblo de Dios, y de conciencia natural. Son bíblicas y de conciencia natural. Es decir, que aún una persona que no haya leído nunca la Biblia sabe que eso no está bien, que eso es aberrante, que eso es pecado, que eso no es natural. Bueno, la dinámica usada. Esta dinámica pragmática, extrañamente, es usada por los que promueven la homosexualidad, el aborto y otras perversiones. En otras palabras, si se dice que un cristiano puede suicidarse, un justificado, un nacido de nuevo, entonces, al igual como nos alarmamos cuando nos hablan de la homosexualidad, no lo concebimos. Un cristiano nacido de nuevo no concibe la homosexualidad. Es un hombre para una mujer, sencillamente. No se concibe el aborto. Somos pro vida. Asimismo, entonces, no se concibe el suicidio en un nacido de Dios. Dijo el autor, quiero decir, el anfitrión, esta es la dinámica. Cuando yo escucho algo que es contrario a lo que yo había venido creyendo, mi primera reacción es negación. Dice el anfitrión, esto ha sido estudiado. La segunda vez que lo escucho, la próxima reacción es bueno. Es bueno, yo lo creo.
Oh, es bueno, yo no lo creo. Pero quizás la tercera vez, sí, es verdad. Usualmente yo termino abrazando eso que yo originalmente rechacé. Bueno, si eso que originalmente yo tenía, que es la verdad de Dios, y alguien me la está sacando, y yo soy de Dios, esa verdad de Dios quedará en mí y quedará en todo verdadero creyente. Toda persona que cree, lo digo claramente, lo digo con autoridad y con verdad, toda persona que cree en esta noción le han sacado la verdad de Dios con relación a ese punto de su corazón. Un padre, por ejemplo, descubre que su hijo es homosexual. Lo primero que hace, ¿qué es? Negación y sobrereacciona. La segunda vez, bueno, le queda la duda porque el de la esquina también. Además hay cantantes que son homosexuales. Y bueno, está bien, no me gusta. Y la tercera vez, es lo que se está diciendo, se acepta. Lógicamente, perezca tal pensamiento, si creen que yo estoy diciendo que estos hombres de Dios están promoviendo la homosexualidad, perezca tal pensamiento. Estoy trayendo estos ejemplos del campo secular y de cómo reaccionamos en el campo secular y lo estoy trayendo a esta situación. He calificado, desde mi punto de vista, con humildad, a estos tres hombres como hombres de Dios. Y he hablado de uno de ellos como conforme al corazón de Dios. Es decir, así como Natán reprendió a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y David reaccionó de manera feliz, humillándose, y Dios lo vindicó. Eso es lo que espero, simple y llanamente, de un hombre conforme al corazón de Dios, de la talla de ese ministro que está siendo usado grandemente en la República Dominicana y en América Latina y en los Estados Unidos, inclusive. Pero el anfitrión del evento no se sorprendió con la reacción del público. Qué extraño. Él dice, de manera que lo que escuché, aunque yo estaba allá adentro cuando me dijeron, no me sorprende que haya sido la reacción con relación a la respuesta del suicidio. Hoy, ¿por qué no le sorprendió? Estaba esperando que el pueblo de Dios reaccionara. ¿Quieres persuadir al pueblo de Dios de que tu doctrina es la correcta? Es decir, que un cristiano nacido de nuevo puede suicidarse. Eso es sumamente, altamente, dramáticamente peligroso. Se nos instruyó a no pelear, en sentido espiritual, lógicamente, e intelectual. El primero que quería pelear era yo, que de alguna manera soy parte de este glorioso evento. Lógicamente, usted hiere mi gente, usted hiere mi pueblo, usted hiere mi país, usted hiere mi nación. ¿Y usted quiere que yo no pelee? En sentido espiritual estamos hablando. Los cristianos somos identificados y calificados como guerreros, somos calificados como soldados, los soldados del Señor. Peleamos la buena batalla de la fe y presentamos defensa de la fe, no importa de dónde venga el ataque. Dice el anfitrión, lo primero que voy a decir, si usted pertenece a una iglesia donde tiene un pastor y usted todavía sigue confundido o no tiene esta conclusión, no se ponga a pelear aquí. Bueno, antes de explicar, el anfitrión tiene que valerse del recurso de la retórica. ¿Qué significa esto? Que al parecer la doctrina del cristiano, la doctrina que dice que el cristiano puede suicidarse, es difícil de explicar. Hay que usar el recurso de la retórica. Entonces esta es la pregunta. Si alguien comete suicidio, ¿cuál sería la razón si es cristiano? ¿Cuál es la razón por la que se fuera al infierno? La invariablemente que todos me dan es que él se murió con ese pecado en el corazón, que todos me dan. Sabe que hay un grupo que no está de acuerdo con eso. Yo quiero hacer un ejercicio rápidamente. Si este techo se cae aquí arriba y nos morimos todos, quisiera saber si hay alguien aquí que piensa que se va a morir sin pecado en el corazón. Que levante la mano, eso se llama manipulación, ¿eh? Que levante la mano el que piensa que si el techo se cae y muere, muere sin pecado. Eso es manipulación. Los pastores no usamos eso. No se puede manipular. Usted está tomando algo sensible.
Usted está llevando y conduciendo a esas personas en un estado de emotividad y a usted se le admira y se le respeta, incluyendo mi persona. Yo le admiro y le respeto. Pero no es posible la manipulación. Y todo esto para llevarlo a su punto, para llevarlo a donde él quiere llegar. Bueno, nadie ha levantado la mano. ¿Y quién la va a levantar? ¿Y quién la va a levantar? Levantaron las manos cuando el Señor dijo, el único que podía hacerlo, ¿alguien está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Y él escribía en tierra, pero el Señor podía hacerlo. Pero ninguno de nosotros podemos hacer eso, porque el Señor conoce los corazones. De manera que parece que todos nos vamos a morir en pecado. Óigame bien lo que está diciendo este hombre conforme al corazón de Dios. De manera que todos nos vamos a morir en pecado. Entonces deberíamos ir al infierno todos. Sin embargo, usted no está pensando que se va a ir al infierno teniendo pecado. ¿Cuál sería la razón para que ese pecado, de manera singular, sea el que sí me envía al infierno? Es decir, el suicidio. ¿Cuál sería la razón? Escucha, pueblo. Despierta, pueblo de Dios, por favor. ¿Cuál sería la razón para que ese pecado, de manera singular, sea el que sí me envía al infierno? El pecado del suicidio. Capacidad del cristiano de deprimirse, entristecerse y perder la esperanza. Para el anfitrión, perder la esperanza es sinónimo de quitarse la vida. Dice el autor, quiero decir, el anfitrión, yo creo que la pregunta tenemos que hacerla de esta manera, o el raciocinio. ¿Cometió suicidio? ¿Realmente era creyente? Quizás no lo era, pero sí lo era, como el pastor MacArthur lo explicó, tiene la persona la capacidad de entristecerse, deprimirse y perder la esperanza. En otras palabras, quitarse la vida. Aquí pone un ejemplo desafortunado totalmente, pero no vaya usted a pensar, porque yo catalogué al anfitrión de infantil, pero ahora tengo que retractarme. Fue una buena construcción que yo hice de mi amigo. Una buena construcción, no, el ejemplo no fue infantil, el ejemplo fue preconcebido. En otras palabras, forma parte del engranaje doctrinal de esta escuela, porque el pueblo dominicano tiene que saber, y el pueblo de Dios, y los pastores que están involucrados en esto, que es una escuela. En otras palabras, una corriente de pensamiento, con consistencia en el error. Eso es, una escuela de pensamiento con consistencia en el error. Bueno, Moisés le pidió a Dios que le quitara la vida literalmente, de manera que Moisés llegó a ese punto. ¿A cuál punto? ¿A cuál punto? Bueno, al punto de la desesperanza, porque Moisés no se quitó la vida. Ahora escuche la razón que da. ¿Por qué Moisés se quitó la vida? Literal, ¿por qué Moisés no se quitó la vida? Moisés llegó a ese punto por la siguiente razón, dice él. Dios tenía un propósito de 40 años con Moisés. Literalmente dice, obviamente, Dios tenía un propósito de 40 años con Moisés y el mismo Dios se encargó de que no ocurriera. ¿Usted está escuchando? ¿Usted está escuchando? Es decir, esto no fue que se lo inventó en el momento, no fue que se emocionó en el momento, no. El anfitrión sabía lo que estaba diciendo. Obviamente, Dios tenía un propósito de 40 años con Moisés y el mismo Dios se encargó de que esto no ocurriera. En otras palabras, lo que está diciendo el anfitrión es que cuando un cristiano se quita la vida, un supuesto cristiano, es porque Dios tiene de alguna manera parte. Y lo que creen que estoy exagerando, lo voy a demostrar. No estoy exagerando. Aquí, pueblo dominicano y pueblo de Dios, debo detenerme. No es mi deseo avergonzar o tan siquiera humillar a mi amigo. Pero si no presento la verdad, sería tan culpable como él y como ellos. Creo que mi amigo fue cegado. Y los del norte también, los teólogos del norte. Y que no sabían las implicaciones de lo que estaban diciendo. El anfitrión dice implícitamente que Moisés no se quitó la vida porque Dios tenía un propósito de 40 años más de vida con él.
Y entonces aplica el asunto al cristiano que se suicida. Dice el anfitrión, pero pudiera ser que en otros casos, si pudiera ocurrir, y se ocurre, la sangre que Cristo derramó en la cruz pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y esa es la razón por la cual la persona, simple y llanamente, podría ir a la gloria. En pocas palabras, si Dios no hubiese tenido un plan de 40 años con Moisés, Moisés se quita la vida y va al cielo. Perezca tal pensamiento. Perezca tal pensamiento. Entonces, lo que se quita en la vida es porque Dios ya no tenía plan con esta persona. Yo dije que iba a usar el recurso de la hermenéutica, ¿verdad? La interpretación amerita una argumentación, un soporte. Si no hay soporte, se cae. Y si yo no tengo argumento, si no tengo soporte, se cae la afirmación. Y dirá alguien, ¿y dónde está su soporte? Sencillamente, la doctrina confluye con los teólogos del norte. Es decir, hay una confluencia. Recuerde que dos ríos confluyen. A eso se le llama confluencia. Cuando ideas confluyen, ¿verdad? Cuando doctrinas confluyen. Cuando doctrinas se juntan, confluyen. Cuando las doctrinas se juntan, confluyen. Bueno, pues eso no es nuevo. Fue lo mismo que enseñó uno de los pastores de John MacArthur, el pastor Rick Thompson, ante el joven Kenneth Neely al suicidarse. Es decir, que ya hay un precedente. Alguien por esta enseñanza se suicidó. Permítame orientar al pueblo de Dios. Hace más de 30 años en California, una persona con problemas emocionales, nerviosos, con luchas como la tienen los humanos, unos más que otros, ¿verdad? Asuntos que se convierten desde el punto de vista médico en asuntos patológicos, que a veces hay una confusión entre si hay un aspecto orgánico, si es espiritual, hay una lucha. En todo esto los pastores somos prudentes y cuidadosos y procuramos siempre, en todo caso, vindicar a Dios. Esa es la norma y ha sido siempre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, el joven de 23 años brillante, un joven brillante, se suicidó. La familia, que era católica, demanda a la iglesia por esto. Primero argumentaron que fue porque los pastores impidieron al joven ir donde los psiquiatras. Se demostró que no, que los pastores pues daban cierta libertad y hasta indicaban a ciertos psiquiatras. Sin embargo, cuando perdieron en la primera lucha judicial, cuando la familia nuevamente volvió al ataque, el argumento que se tomó fue este, que de alguna manera la creencia de John MacArthur y del pastor Rick Thompson indujeron al joven al suicidio por una enseñanza que si no fuera por lo que yo escuché en ese evento, yo dijera, yo no lo creo. Es decir, que lo que dice el caso, es decir, el juicio, la documentación del juicio que tenemos en nuestras manos, porque ahora por internet usted puede tener todo lo que públicamente se hace, dice que enseñaron lo mismo que dijo el anfitrión, la misma idea del anfitrión. Es decir, que lo que dijo el anfitrión con relación a Moisés es lo mismo que 30 y pico de años se enseñó en la iglesia de John MacArthur y que él trajo a la República Dominicana y al mundo. Dice Rick Thompson, el suicidio es una de las formas en que el Señor se lleva a casa un creyente desobediente. El suicidio de un creyente es el Señor que decía, bueno, vamos a casa, no puedo usarte más en la tierra. Si no vas a hacer frente a las cosas de la vida, ven a casa. ¿Quiere que le repita nuevamente la cita? La repito. El suicidio es una de las formas en que el Señor se lleva a casa a un creyente desobediente. El suicidio de un creyente es el Señor que decía, bueno, vamos a casa, no puedo usarte más en la tierra. Si no vas a hacer frente a las cosas en su vida, ven a casa. Lógicamente que John MacArthur ganó el caso, pero alguien hizo un comentario interesante. El comentario que hizo fue el siguiente, aunque jurídicamente lo ganó, moralmente lo perdió. Y yo pienso que moralmente lo perdió. Y yo pienso que todavía el hombre de Dios sigue contaminado y sigue contaminando a tantas personas con esa creencia. John MacArthur ratificó eso aquí, pero en el mismo juicio él ratificó
esa creencia. El anfitrión aclaró y dijo de una manera consistente lo que dijeron los pastores del norte y presenta la grosera y contaminante enseñanza de que a un suicida la sangre de Cristo lo cubre y lo perdona. Una tarea para el pueblo de Dios. ¿A dónde quedó Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27? Hebreos capítulo 10, versículos 29 y 31, que dice: Dios tendrá por inocente al que tomare por inmunda la sangre de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero no quedó ahí. Algunos pastores están preocupados, y personas, de que esta enseñanza pueda promover el ejercicio de esto, dice el anfitrión. Pero yo quisiera hacer esta pregunta: ¿el pecado de adulterio es perdonable o no es perdonable? El pecado es perdonable, dice él. Es perdonable, es cierto. Estamos enseñando la verdad. Cada vez que tú enseñas la verdad, tienes un peso. Entonces, la explicación es esa. El suicidio no es el pecado condenatorio para siempre. Número uno. Número dos, tengo que preguntarme si la persona es cristiana. Verdaderamente quizás no lo era, pero si lo era, él se va a morir con un pecado en el corazón. Así como tú te vas a morir en el día que te mueras con un pecado en tu corazón. Falso. Un cristiano no muere con pecado en el corazón, perdóneme. Y la sangre que cubre el pecado, con que tú puedas morir el día que te mueres, esa gracia que cubre el pecado, que ese otro hermano que perdió la vida de esa otra manera. Eso es todo, hermano. Es tan sencillo como eso es todo. Ahora, si ustedes todavía permanecen sin ser convencidos de todo esto, no tenemos que pelear. Usted va donde su pastor y lo discute más detalladamente, porque quizás sea una posición distinta a la de su iglesia. Pues vaya donde su pastor y siéntese con ellos después que lo contaminó. Eso no es la única pregunta y respuesta donde vamos a diferir. Hay otras, no tenemos que pelearnos. Sí, podemos hablar de libertad cristiana, si se puede beber ron, vino, alcohol, si se puede fumar. Eso no es fundamental. Aunque nosotros condenamos y censuramos la falta de continencia, la falta de dominio propio. Pero esto sí, porque esto es debido a muerte. En la República Dominicana, escucha pueblo de Dios, en la República Dominicana nosotros dijimos la semana antepasada que el problema del suicidio era epidémico. Y la semana siguiente, el ministro de Interior y Policía y el director de Patología Forense dijo que el problema de la República Dominicana con relación al suicidio es epidémico. Endémico es una cosa y epidémico es otra. Endémico, bueno, es regional, pero una epidemia es universal. 2 o 3 suicidios por día. Bajo una condición parecida. Ahora me monto en un taxi para venir hasta acá y precisamente el que me trajo me habla de un suicidio. Es decir, está pasando como con los atracos en ciertos países, donde a alguien lo han atracado. Si me pregunta a mí, yo también he sido víctima de eso. Y en los Estados Unidos, ni hablar. Y en Japón, no quiera usted saber, es una modalidad. Ya se está levantando por YouTube esa moda de matarse y que salga a la luz pública. Entonces no es un asunto trivial, no. Es un asunto federal, es un asunto capital. Yo creo que nosotros podemos amarnos con nuestras diferencias, claro que podemos, pero con esta no puede ser. Nos amamos, pero esta es fundamental. Crecer, ser más maduro. Bueno, la madurez cristiana está en tener celo por las cosas del Señor. El anfitrión, logrando salir, se hunde más. Y digo yo, si es tan fácil decir que un regenerado no practica el pecado, ¿por qué insiste en que el cristiano peca y hasta que muere en pecado? Repito, si es tan fácil decir que un regenerado no practica el pecado, como dice Juan, el nacido de Dios no practica el pecado, ¿por qué insiste en que el cristiano peca y hasta muere en pecado? Se hundió.
queriendo salir, se hundió. Cuando habló del llamado cristiano que muere en adulterio y se salva, preguntó, escuche bien, el llamado cristiano que muere en adulterio, un cristiano no muere en adulterio, ¿quién dijo eso? Un cristiano muere en santidad. Un cristiano se saca un ojo, se corta una mano para entrar al reino de los cielos. Un cristiano no muere en la cama de una mujer ajena. Si es de Dios, Dios lo llama con llamamiento eficaz. Dios lo mueve, Dios lo disciplina, Dios le quiebra una piedra, una pierna, Dios le quiebra una pierna para que se salve. Dijo el anfitrión, ¿estamos promoviendo el adulterio? En la retórica del anfitrión, la respuesta es no. En la retórica de la Biblia es sí. ¿Estamos promoviendo el adulterio? En la retórica del anfitrión es no. En la retórica de la Biblia es sí. Uno de mis hijos, de apenas 19 años, expresó, papi, esto es una motivación a los cristianos a cometer cualquier tipo de pecado, incluyendo la homosexualidad, que si confiesan en Jesús y mueren en esta práctica, van al cielo. El anfitrión nos remitió a todos los que pensamos diferentes, a nuestros pastores. Repito, como si se tratase de un asunto de opinión o de libertad cristiana. Nos vamos a ir a una pausa, una breve pausa, y vamos a retornar para hablar acerca de qué nos movió, cuál es la motivación o cuál ha sido la motivación para presentar defensa. No se pierda, por favor, la totalidad de esta determinante exposición para la República Dominicana, para los Estados Unidos y el mundo. Aquí estamos para toda la República Dominicana, presentando defensa de la fe, esa fe que nos fue dada por la gracia de Dios. Dice el libro de los Salmos que si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de ser el justo? Bueno, mirar a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mirando a Dios. En lo que tiene que ver con este caso de si un cristiano nacido de nuevo, justificado, regenerado y por la fe glorificado, hay la más mínima posibilidad de que se suicide, la respuesta bíblica es no. Que lo sepa la nación dominicana, es no. Pero ante esta noción hipercalvinista, dicen que sí. Pero ahora es importante que el auditorio sepa qué nos movió a presentar defensa públicamente, a subir la exposición, ninguna condenación, pero a las redes sociales, al YouTube, el famoso YouTube. ¿Qué nos movió? ¿Qué nos motivó? Algunos se han preguntado, y otros en el día de hoy se preguntan, ¿por qué el pastor Bayonet hace esto? ¿No pudo hacerlo en privado? ¿Por qué no deja esto? Total, con el tiempo la gente se olvidará de todo esto. ¿Por qué afectar o dañar la imagen de un evento tan glorioso? Tan solo fueron 10 minutos. ¿Será que aprovechó esta coyuntura para hacerse famoso en las redes sociales? ¿Será que tiene algún conflicto personal con el anfitrión? ¿Y si fue por envidia? Mi respuesta es la siguiente: que me juzgue Dios, quien conoce las intenciones de mi corazón. Escucha, pueblo dominicano, y escucha, pueblo de Dios, que me juzgue Dios. He aquí algunas de las motivaciones para hacer público este asunto y llamar al arrepentimiento y humillación a todos los verdaderos pastores y cristianos que siguen esta aberrante escuela de pensamiento y que en estos momentos se encuentran infatuados, hipnotizados, hechizados, como en las iglesias de Galacia. Pablo estaba feliz con las iglesias de Galacia, pero entraron los judaizantes,
e hipnotizaron. Yo digo, ¿realmente fueron los judaizantes? ¿O detrás de los judaizantes estaba la serpiente antigua? Indiscutiblemente que sí. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Lo que nos mueve, lo que nos movió y lo que nos mueve y lo que nos seguirá moviendo es la gloria de Dios. El martes, como si el Señor me levantase y produjese en mí un profundo dolor y amor por mi muy amado y amigo el anfitrión, percibí que lo que estaba en juego es la doctrina de la justificación por la fe. Doctrina por la cual tanta sangre ha sido derramada desde Abel, Pablo, los reformadores, hasta la fecha. A las 5:13 de la mañana, antes de salir él a los Estados Unidos, se lo comuniqué y se lo observé. Honestamente, de mí se apoderó un gran temor al estar persuadido de las implicaciones mundiales, escúchenme bien, de las implicaciones mundiales del asunto. Pedí insistentemente protección al Señor, como le continúo pidiendo, no por temor o fuerzas humanas, sino a fuerzas espirituales. Doy gloria al Señor porque el anfitrión, mi amigo, me entendió. Él entendió que he actuado consistentemente con lo que pienso y lo que creo, y que no hay nada personal, delante de Dios estoy. En segundo lugar, grandes y terribles implicaciones. Esa es la segunda y grande motivación. La primera implicación tiene que ver indiscutiblemente con lo más importante, la gloria de Dios. La segunda tiene que ver con las vidas humanas, muy especialmente con los que se encuentran en la esfera del reino. Busque el significado de esfera del reino, lo que se encuentran en la esfera del reino. Personas que encuentran en esta enseñanza una motivación en un momento de dificultad o tribulación para arrancarse la vida que Dios le dio. Hay hijos de pastores que ya se han suicidado. No vamos a decir que es por esta enseñanza, ¿y si fuera? El encargado de patología forense y un experto en la conducta humana ha dicho que hay causa desconocida y si esa podría ser una causa más. El encargado director de patología forense dice que hay causa religiosa. ¿Quién dice que esta no sea una causa? En tercer lugar, mi motivación tiene que ver con las implicaciones jurídicas. Quiero recordar el precedente jurídico en el caso de John MacArthur, hace más de 30 años. John MacArthur jurídicamente salió victorioso. Y lo veremos más adelante, porque Dios me concedió el honor de entrevistar al abogado que llevó este caso en defensa de la iglesia que pastorea John MacArthur. Pero le dije a mi amigo el anfitrión, tienes que tener cuidado, porque esto puede hacer que alguien que se quite la vida, luego los familiares vengan con una demanda y encuentren pruebas, las pruebas de lo que se ha dicho en el panel, y no se puede retirar ya. Lo que debe haber un arrepentimiento, pero no se puede retirar. ¿Por qué no se puede retirar? Porque está en las redes sociales. Todo el mundo ha descargado esto. Esto ha corrido el mundo entero. El mundo entero. Lo que debe de haber es un arrepentimiento contundente y que se le diga a las personas que un creyente, ni nadie, como dijera un director de cine amigo, no solamente un cristiano, ni nadie debería intentar contra su vida. Es decir, que a los pastores observamos y prevenimos que están siguiendo esta corriente, son sujetos de demanda jurídica. Y hay pruebas o elementos de pruebas condenatorias para iglesias, para comunidades y para personas. Bueno, pasemos a ver algunas preguntas que deben ser contestadas. ¿Quién realmente hizo que aflorara esta pregunta tan desafortunada en un evento tan majestuoso y glorioso como este? ¿El diablo? ¿Willy Bayonet? Algunos en las redes han insinuado esto. ¿Los organizadores o Dios? La otra pregunta. ¿Cuáles hombres de Dios destacados en los Estados Unidos creen esta herejía? Bueno,
Quien trajo, la primera pregunta se responde, quien trajo esto a la luz fue Dios, porque Dios es soberano. Nada escapa de su control y de su presencia. Dios dijo, voy a levantar esta doctrina soterrada, pero que es practicada, como veremos más adelante, por iglesias del norte, y para mi sorpresa, me lo dijo el taxista ahorita, y no voy a revelar su nombre, y por iglesias dominicanas, que están haciendo memoriales a personas que se suicidan. ¿Cuáles hombres de Dios destacados en los Estados Unidos creen esto? John Piper. Tristemente, un hombre de Dios, un hombre que levantó un concepto maravilloso, exquisito, el hedonista cristiano. Pero es un hombre, yo lo entrevisté, yo lo conocí, guardo una entrevista que en su momento la pasaré. Es un hombre, es un hombre. John Piper es un hombre, sujeto a pasión y a debilidades, que a lo mejor no sabe el poder que está en sus manos. Ha hecho 2 memoriales en su congregación. Y lo que ha dicho en esos memoriales es vergonzoso desde el punto de vista bíblico y de la santidad de Dios. Es una inconsistencia con ese Dios grande que predica y ese Dios hermoso y glorioso que produce placer en la adoración y que une la felicidad del hombre con la felicidad de Él. O quiero decir, la felicidad nuestra con nuestra comunión con Él. Es decir, que está unida la gloria de Dios que le damos con nuestra felicidad. Maravilloso concepto. Sproul, una de las 10 mentes más brillantes del mundo. Así catalogó un ex secretario de Estado de los Estados Unidos a Sproul. Charles Stanley, penoso, un hombre que pasa de 70 años. Duró 20 minutos en una exposición, 20 minutos, condenando el suicidio, condenando, y yo feliz porque no quiero que más gente se suiciden. Y cuando tú lo condenas, la gente sabe que es malo y lo malo no se hace. Pero luego tomó 10 minutos sentado, dándole vuelta al asunto, para concluir que hay la posibilidad de un cristiano que se suicide porque ese no es el pecado imperdonable. Su retórica le falló. La retórica no debió ser la lógica. No es la retórica de la lógica, es la retórica de la Biblia, que dice que los homicidas no entran, no importa quién sea. Caín era del maligno, Judas era del maligno, Ahitofel era del maligno, Saúl se quitó la vida. Ahora, ¿cómo estos hombres la presentan? Bueno, de la manera siguiente, mostrando más empatía con los familiares de los suicidas que con la gloria de Dios. Moisés no tuvo empatía con sus 2 sobrinos y con su hermano Aarón. Dios le dijo, cállate. Y a Aarón se le advirtió, no dé ni la más mínima señal de tristeza. ¡De tristeza! No es fácil, cuando alguien se muere de manera indigna, que nosotros nos mantengamos parsimoniosos. Todo el mundo quiere escuchar que digan, fue un buen padre, un buen hijo. Amigo mío, la vida no es como uno comienza, es como uno termina. Usted puede ser el mejor padre del mundo, el mejor hombre del mundo, y usted se quitó la vida. Usted terminó mal. Usted terminó mal. En otras palabras, usted tiene que comenzar bien y terminar bien. Si comienza mal o comenzó mal, procure terminar bien. Termine en vida, termine en gloria, termine en bendición. Pero es increíble, escucha pueblo de Dios y República Dominicana y el mundo. Es increíble que en el campo secular tienen más conciencia de este delito, que jurídicamente no se juzga por un asunto de lógica humana. Es un muerto. Los muertos no están sujetos a juicio. Se exime de juicio y de deuda. Están liberados. La muerte libera de juicio y libera humanamente de deuda. Humanamente. No se juzga por un asunto de lógica humana, pero no de lógica divina. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En el campo militar no importa la trayectoria y los honores logrados, no gozan de la más mínima honra fúnebre. Y de parte de los superiores hay una indiferencia y repudio total, lógicamente, salvo la debida identificación con los dolientes o con la víctima, porque es un asunto humano. Pero con el que se quitó la vida no hay honores. Lo que hay es un repudio de parte de los militares.
y de toda institución que respete y ame la vida. En cuarto lugar, ¿y qué de los casos de bipolaridad o esquizofrenia? Yo tengo una respuesta. Me han escrito a través de las redes sociales, han insinuado cosas, han hablado de indolencia, han hablado, ay, si usted fuera Dios. Bueno, gloria a Dios, porque lo que soy es un siervo, y un siervo inútil, que lo que tengo que hacer, eso es lo que estoy haciendo. Pero yo quiero decirle algo a los médicos que me han escrito. Escúchenme bien lo que les voy a decir. En primer lugar, y no lo hago con pretensiones, yo estudié 3 años y medio teología. Y dentro de esos 3 años y medio duré 1 año estudiando consejería. Tengo mentores que han trazado líneas, como Jay Adams, que tienen una teología sana y una praxis dentro del marco de la psicología y la psiquiatría consistente. Humanos también, con capacidad de fallar, pero tienen una teología y una praxis sana. Además de esto, estudié psicología también. Pero no solamente esto. Soy profesional del derecho. Y tengo que concluir con algo. El asunto no es médico, querida doctora, querido doctor. El asunto no es médico. ¿Me escuchó? El asunto es jurídico. Hagamos la debida demarcación. Los locos o dementes. Los locos o dementes, dentro del marco jurídico, se eximen de culpa. Es decir, un loco le da una pedrada y usted no puede demandar al loco. Hasta le quita la vida y está exento de responsabilidad jurídica. Es un enajenado, por así decirlo. Sin embargo, los locos o dementes tienen instinto de preservación de vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un loco desquiciado que se quitó la vida? Nunca. Porque para quitarse la vida hay una inteligencia, hay una intencionalidad. De manera natural, toda la creación se preserva. Los hombres tienen instinto de preservación de vida. Hasta los locos no tienen lógica, ni razón, ni coherencia, pero tienen todavía el instinto natural de preservación de vida. Los que sufren de problemas espirituales y emocionales, ¿saben lo que hacen? Proyectan la culpa. Estoy alarmado y asombrado de ver cuántos creyentes son freudianos. Asustado estoy con el asunto de la proyección de la culpa. En otras palabras, declaran culpable a Dios y se declaran inocente. La quinta pregunta. ¿Por qué tanto alboroto si esta doctrina estaba dormida? Bueno, dormida para los que no tienen tendencia suicida. Le pregunté al pastor Onésimo si alguna vez había intentado suicidarse. Claro, lógicamente, él me dijo que no. Era una pregunta retórica de mi parte. Yo sabía que él nunca, desde niño creyente, sano espiritualmente, sano mentalmente. Y le dije, cuando tú vas a hablar del suicidio, tú buscas la información. Sin embargo, el que tiene tendencia a suicidarse busca toda información. No sabemos a ciencia cierta cuántas personas se han suicidado motivadas por esta nociva creencia. Las estadísticas en los Estados Unidos de América, de llamados cristianos que se quitan la vida, las estadísticas son alarmantes. Una persona inteligente que está en la esfera del reino y que tiene tendencia al suicidio probablemente agote el siguiente proceso. ¿Qué dice la Biblia acerca del suicidio? 1. ¿Qué dicen los hombres catalogados como teólogos e intérpretes de las Escrituras? En Estados Unidos, 4 de los hombres más reconocidos como sólidos intelectualmente creen de esta manera. En tercer lugar, la tercera y última pregunta que algunos que inteligentemente intentan y logran quitarse la vida. ¿Cuál es la vía menos dolorosa? No sé hasta qué punto sea verdad, pero en el área profesional, donde se observa más suicidio, ¿en cuál usted cree que es? Bueno, algunos dicen que en el área de los psiquiatras, otros dicen de los abogados. No. Algunos dicen los odontólogos. ¿Por qué? Porque tienen un anestésico o una anestesia
que algunos entienden que es lo que produce menos dolor para quitarse la vida. En otras palabras, hay una inteligencia en todo esto. ¿Qué dice la Biblia? No, la Biblia condena. Pero ¿qué dicen estos 4 fundamentos de Dios en los Estados Unidos? No, que si usted se quita la vida se va al cielo, entonces déjame buscar la mejor vía para irme. Y además, alguien dijo que es una vía que Dios usa para llamar a sus hijos y disciplinarlos y decirle, ya basta, ya, se acabó. No sé hasta qué punto muchos estén siendo motivados, sin quererlo, a promover esta tendencia. Nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a retornar para concluir en lo que tiene que ver con este asunto tan importante. Cuando retornemos, entonces, daremos pinceladas a ciertos aspectos que son cardinales para bien de la verdad de Dios en la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué deben hacer los creyentes sensatos y todos los que con sinceridad de corazón están buscando a Dios antes de visitar y congregarse en una iglesia local? Lo primero que deben hacer es preguntar al pastor, ¿qué cree la iglesia con relación a si un cristiano justificado, regenerado, santificado y por fe glorificado tiene la posibilidad de suicidarse? Trate de no buscar una respuesta ambigua. Busque un sí o un no. Algunos pastores e iglesias, por el temor a los hombres y no perder las relaciones sociales, están jugando a las dos posturas y son ambiguos en su respuesta. En este aspecto, si usted tiene hijos que sean vulnerables, y por hecho todos son vulnerables, se desalientan, dependerá su tranquilidad relativa la respuesta que se le dé. En cuanto a la posibilidad de que de manera consciente o inconscientemente puedan ejecutar esta práctica perversa. Gracias doy a Dios por mis hijos, porque ellos reaccionaron y son defensores de esta gran verdad. Por otro lado, la postura confesional de la iglesia dependerá si al llamado cristiano que se quita la vida le harán un memorial o no. Ya usted sabe. Si creen esto, le harán un memorial. En el caso de nuestra comunidad, no, es imposible. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No es verdad que la ética de una institución militar va a superar en integridad y honestidad a la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre. Por asunto de tiempo, presentamos las siguientes conclusiones. Sigo creyendo que todo obra para bien. Una cantidad enorme de creyentes preocupándose por el tema y las doctrinas cardinales de nuestra fe, tales como la justificación, la regeneración, la santificación, el Espíritu Santo, etc. Creyentes endiosando hombres están reflexionando para que los ojos en sentido absoluto estén puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Deseo llamar con amor y humildad, pero también con firmeza y autoridad, la que me da la palabra, a una profunda reflexión y a un profundo arrepentimiento. Deseo pedir a los hispanos que por favor, los hispanos del norte, que le traduzcan letra por letra esta exposición a los 4 hombres del norte, a los 4 teólogos del norte. Finalmente, deseo proponer con todo el cuidado y respeto a todo el pueblo de Dios que ama la verdad, que ama la vida, que cree que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el fin, que Dios no nos manda prueba que no podamos soportar y que conjuntamente con la tentación nos da la salida, que cree que aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos irreprensible delante de su gloria con gran alegría, que cree que el mismo pastor que nos guía por pastos verdes también nos guía y protege en el valle de la sombra de muerte, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Propongo que debido a lo contaminante y depresivo de esta perversa doctrina, nuestro nuevo saludo sea por lo menos hasta diciembre, esto termine en gloria, aludiendo que por más dificultades, tribulaciones
y escasez que tenga un hijo de Dios, esto termina en gloria. Que cuando la esposa se vea al espejo triste o deprimida, le diga el esposo, esto termina en gloria. Que cuando los padres vean a los hijos desalentados, le digan, esto termina en gloria. Que cuando el empleador vea a sus empleados tristes, los anime diciendo, esto termina en gloria. Que cuando los maestros vean a sus estudiantes tristes, angustiados por alguna prueba, les digan, esto termina en gloria. Hay un final feliz para los que esperan en Dios. Esto termina en gloria. El escenario precisamente fue la República Dominicana. En toda América Latina. Pues desde aquí, desde la República Dominicana para el mundo, vamos a emerger, nos vamos a levantar y le diremos al mundo entero, para la gloria de Dios, esto termina en gloria. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.